noches y bienvenidos a una nueva entrega de La Tertulia en la 8 Bierzo. A partir de ahora y durante los próximos 45 minutos charlamos con la compañía del director de la 8 Bierzo, Germán Gabela. Germán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La compañía de Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León. Joaquín, buenas noches, bienvenido Buenas de nuevo. noches, y con un protagonista que es Pablo Linares, director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores y gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, no sé, estamos a punto de cerrar 2022, Pablo. No sé si el peor año para el campo del Bierzo que tú recuerdas. Pues la verdad es que sí, no sé si el peor, pero un año muy malo y para tratar de olvidar cuanto antes, seguro. Horrible. Sí, en líneas generales, hombre, depende del cultivo, pues en algunos ha ido algo mejor que en otros, pero realmente no podemos decir bien en prácticamente ninguno de los cultivos o de los productos que tenemos en la comarca, ¿no? O sea, que realmente este 2022 va a pasar a la historia por ser uno de los peores de nuestra comarca, seguro. Cerezas, castaña y manzana reineta, de horror. Horrible, sí, esos tres cultivos son los que se han llevado la peor parte. Luego la pera no ha ido bien, pero bueno, no ha sido el desastre como en los otros tres, y el pimiento tampoco es que haya ido bien, aunque tampoco ha sido el desastre de los otros, con lo cual, como digo, bien, no sé si el viñedo podemos decir que se ha salvado un poco de la quema, pero bueno, en general ha sido horrible en todos. Germán. Sí, y con años como este, ¿cómo convencemos a los jóvenes de que se sumen al campo y que se animen a emprender en el mundo de la agricultura? Porque es complicado, claro. Bueno, pues yo creo que simplemente sabiendo en qué sector te metes, ¿no? Cada sector tiene sus peculiaridades. El sector agrario, si nos centramos en producción primaria, en el sector agrario, esto es el pan nuestro de cada día, es decir, sabes que van a venir años malos y el que se meta en el sector tiene que saber que se enfrenta a posibilidad de años malos, ¿no? En los que vas a tener una escasez de cosecha, y siempre, y yo es lo que comento siempre cuando me viene alguien que quiere emprender, que quiere iniciarse en el sector agrícola, que el sector agrícola es un sector en el que tienes que evaluar a medio y largo plazo, o sea, nunca puedes hacer las cuentas a solo un año, ¿no? Porque puede que el año que viene sea un año excepcional, tengamos unas superproducciones, y eso tampoco es lo que tú puedes ver en cuando te inicias en el sector. Siempre las cuentas en la agricultura tienen que hacerse a medio y largo plazo, hacer la media de mínimo 5 años, lo normal es una media de 10 años, y ver si realmente ahí el cultivo te ha salido rentable, porque eso es como funciona el sector agrario. Jugamos con unas condiciones que parte de ellas nosotros no podemos controlar, como es el tema climático, con lo cual pues siempre tienes que hacer tu valoración en una serie media y ver si ahí te ha sido rentable. Afortunadamente hasta ahora podemos decir que los cultivos en el Bierzo, o por lo menos esos cultivos de los que estábamos hablando, ¿no? Los principales cultivos de nuestra comarca, pues han sido rentables para el productor, o sea, en la media histórica de la fruta es rentable para los agricultores, en la media histórica de la castaña, siendo este el peor año desde que tenemos sello de calidad, o sea, desde el 2008 es el peor año en la castañicultura de la comarca, pero si cogemos los últimos 10 años, por ejemplo, pues las castañas han sido rentables para el productor, ¿no? Entonces, eso es como hay que ver este sector. Cada sector tiene sus peculiaridades, y el agrícola pues tiene ese, que el rendimiento no se puede ver solo de una campaña, sino que hay que verla en la serie histórica. Antes de dar la palabra a Joaquín, años tan malos que pueden dejar desabastecidos los lineales, luego recuperar eso cuesta mucho, a pesar de que estamos hablando de productos con una especificidad muy determinada asociada a la calidad, pero sí, descolocarte, aunque solo sea una campaña... Sí. Y eso, de hecho, cada vez es más problemático. De ahí siempre nuestra reivindicación en que la climatología no la podemos controlar, pero sí que es verdad que hay ciertas técnicas hoy en día, que hay ciertos equipos que te pueden ayudar a que ese impacto climatológico sea menor. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la helada, ¿no? Que por ejemplo con el tema de la manzana, esa reducción de un 55% de cosecha que hemos tenido este año ha sido por culpa de la helada, ¿no? Ese sí es un siniestro que podemos controlar, ¿no? Esa sí que es una situación climatológica que podemos evitar que llegue a producir ese 55% de pérdidas, ¿no? Pues lógicamente, si queremos tener un sector potente, necesitamos implementar esas medidas, es decir, necesitamos sistemas antihelada en el Bierzo. Ya llevo diciéndolo, ya ni recuerdo la verdad cuánto
cuántos años y cuántas campañas que no podemos seguir con esa variación, porque efectivamente, aunque a nivel agricultor tengas que mirar a esos 5 o 10 años de media para ver si el cultivo te ha sido rentable, es verdad que para las empresas que comercializan cada vez es más difícil mantenerse en los mercados si tienes esos dientes de sierra, ¿no? Porque hoy en día, en un mercado totalmente globalizado, pues los clientes, ¿no? Las grandes cadenas de comercialización, etcétera, te están pidiendo suministro todos los años, ¿no? Y que les puedas asegurar que vas a tener, pues por seguir con el ejemplo de la manzana, pues manzana rineta todos los años en el lineal, ¿no? No les vale con que un año vayas a tener producción y al año siguiente no la tengas porque ha venido una helada, ¿no? Entonces eso sí que nos penaliza mucho, eso sí que nos está lastrando mucho que podamos seguir con ese desarrollo en positivo que vemos en la serie histórica, y que posiblemente si eso lo tuviéramos implementado estaríamos en mucha mejor posición de la que estamos hoy en día. El agricultor podría tener mucho mejor rendimiento, pero las empresas podrían tener mucho mejor posicionamiento. Entonces hay cosas que sí o sí hay que afrontar de una vez. Pero para todo eso se necesita inversión, y el minifundismo tradicional del Bierzo juega en contra de esa inversión. Una explotación pequeñita tendría muchas dificultades para implementar esos mecanismos para evitar las heladas y para controlar esa parte de la climatología que sí que dices que se podría controlar con inversión. ¿Hasta cuándo ese minifundismo va a ser, va a lastrar esa economía berciana? Bueno, yo creo que efectivamente cuanto más pequeña es la explotación, menos capacidad inversora tienes, ¿no? Y esos sistemas antihelada, por ejemplo, son equipos que requieren una capacidad de inversión ya de un cierto tamaño. Estamos hablando de una torre antihelada, ¿no? Que de las que hay algunas en la comarca, pues ronda los 60.000, 65.000 euros de inversión, ¿no? Pues para una pequeña explotación, porque al final eso te va a cubrir una parte de la explotación, ¿no? Porque parte de minifundismo, parte de pequeñas explotaciones, es la dispersión de esa producción. Normalmente el agricultor no juega con su pequeña superficie en una única pieza, sino que además de pequeña superficie va a estar distribuida en varias parcelas, con lo cual eso hace que la inversión se vaya escalando, ¿no? Y se vaya multiplicando. Pero hay que saber, vuelvo a repetir, como cuando hablábamos de cuando intentamos incentivar a alguien o hablamos de que alguien quiere meterse en el sector, y hay que saber con qué estás jugando en el sector agrario, pues también hay que saber con qué estamos jugando en el Bierzo. En el Bierzo estamos jugando con ese minifundio, y ese minifundio, pues yo creo que hay que ser radicalmente claros. No va a desaparecer ni en una generación ni en dos, porque ni con concentraciones parcelarias vamos a ser capaces de que a corto plazo ese minifundismo desaparezca. ¿Por qué? Porque si tenemos un tamaño medio de parcela de 3.000 metros, aunque nosotros hagamos una concentración parcelaria, ahora se supone que hay una en marcha con el tema de la modernización de regadío en la zona de Carracedelo, Camponaraya, Ponferrada, pues conseguiremos que la parcela mínima suba, no lo sé, son datos figurados, a 5.000 metros, es decir, va a seguir siendo minifundio, porque lógicamente si partimos de una situación de un minifundismo muy marcado como es en el Bierzo, por mucho que concentres, pues si son cachitos de 2.000, pues te saldrán cachitos de 5.000, a la siguiente pues igual conseguimos que sean cachitos de 7.000, y a la siguiente pues serán cachitos ya de 1 hectárea, es decir, eso lleva un proceso, eso no se cambia, no vamos a pasar de media hectárea a 15 hectáreas. Pero la lentitud con la que se da el primer paso, eso es desesperante. Claro. La lentitud con la que se da el primer paso va a haber varios momentos, varios tramos para lograr que al final sean, pues en vez de 3.000 hectáreas, acaben siendo 15.000. Pero es que ¿desde cuánto tiempo se lleva hablando de la concentración parcelaria en el Bierzo? No, es desesperante. Es decir, yo lo que quería poner en relieve es que con el minifundismo tenemos muchos años por delante todavía con los que lidiar, ¿no? Que lógicamente va a ser mejor que la parcela sea de 5.000 que no de 3.000, obviamente, ¿no? Y que esos pasos hay que darlos, y que lo que tenemos que ser es mucho más ágiles en esas concentraciones parcelarias, por supuesto, ¿no? Pero hay una parte que es la administración autonómica la que se encarga de esas concentraciones, con lo cual ahí lo único que podemos esperar es que la administración pues sea más rápida en esa gestión de esas concentraciones. Luego hay otra parte que es el arraigo, ¿no? Y el apego que tenemos a la tierra en el Bierzo, que nos hace que cueste mucho sacar esas concentraciones parcelarias adelante, porque se presentan muchas alegaciones cuando se realiza una concentración parcelaria,
Y luego está la parte de que si sabemos que ese es nuestro tablero de juego, pues tendremos que pedirle a la Administración autonómica que se implique y que nos dé el apoyo para solventar esa situación, ¿no? Pues necesitaremos que, y es lo que le hemos pedido a la Administración, sabiendo que tenemos unas figuras de calidad, o siguiendo con el ejemplo de la manzana, la única denominación de origen de una manzana en España, sabiendo que es rentable para los productores esa producción, sabiendo que, aun con ese minifundismo, tenemos nuestro hueco en el mercado, somos capaces de comercializar esa manzana, esa pera, esos botillos, esos pimientos, pues lo que necesitamos, y si realmente se apuesta por un sector agroalimentario en la comarca, es que se apueste de verdad. Sabemos que tenemos esas cartas de juego, sabemos que tenemos ese minifundio, que eso limita que podamos implementar esos sistemas anti-helada de manera masiva en la comarca. Y si realmente quieres fomentar ese sector en el Bierzo, pues lo lógico es que hagas una apuesta por él y compenses esa dificultad que tienes con respecto a otras zonas productivas de la comunidad autónoma, del Estado español, incluso en producción de fruta, pues haciendo una apuesta decidida de verdad, ayudando a que esa inversión, que es objetivamente mucho mayor en el Bierzo que en cualquier otra zona productiva por su minifundismo, y de ahí podamos compensar y hacer crecer este sector, ¿no? Y en cuestión de profesionalización del sector, yo he oído a la anterior consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y al anterior también, a Jesús Julio Carnero, hablar de la necesidad de meter en la cabeza del agricultor el seguro agrario. ¿Eso se ha corregido? Es decir, porque, por ejemplo, en un año como este, tan malo, supongo que el papel de los seguros agrarios habría sido fundamental para salvar un poco la economía del agricultor. No, porque el problema no es que el agricultor se tenga que meter en la cabeza el seguro agrario, el agricultor lo tiene metido, el agricultor sabe que si el seguro agrario funcionase, pues es una herramienta que tiene ahí para asegurarse él mismo su actividad económica, ¿no? Hay que pensar que la agricultura en el Bierzo ha cambiado mucho en los últimos 10-15 años, ¿no? Y la tipología de agricultor ha cambiado también mucho. Veníamos de una agricultura en la que básicamente era una agricultura de apoyo, vamos a decir, de apoyo económico a otra actividad, a ir convirtiéndose poco a poco en actividad principal. O sea, los agricultores que tenemos ahora mismo en el Bierzo, ya sobre todo en sectores como la fruticultura, empiezan a ser profesionales. Quizás en otros sectores todavía va un poco más lento, pero en la fruticultura, por ejemplo, que es básicamente en la que se está más en el riesgo ese de las inclemencias meteorológicas por la helada, es un agricultor profesional. Un profesional sabe perfectamente que si el seguro es una herramienta válida, lo va a asegurar. ¿Por qué? Porque vive de ello. O sea, un agricultor profesional, su ingreso es la agricultura, y en este caso la fruticultura. Yo creo que a todo el mundo le entra en la cabeza que si realmente el seguro agrario fuera algo que le cubriera en caso de siniestro, lo iba a hacer. ¿Qué ocurre? Que tenemos unas condiciones de aseguramiento que no se adaptan a la realidad de la comarca, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el principio de los tiempos llevamos en guerra constante con agroseguros, y desde el principio de los tiempos estoy hablando que ya en el año 94 y 95 pues hubo una huelga, hubo manifestaciones, hubo una serie de medidas de presión en el campo berciano porque el seguro agrario no estaba respondiendo a las necesidades, incluso ya digo que de aquella incluso era una segunda actividad mayoritariamente, y aún así había esa protesta. Que después de aquellas protestas del 95 se consiguió una línea de seguro agrario específica para la comarca del Bierzo, o sea, una línea a nivel nacional que era específica para la comarca del Bierzo, que después se amplió a otra serie de comarcas de España como Ellín, como Calatayud, pero que después, en una reforma posterior que hubo de los seguros agrarios, pues bueno, ya desapareció esa línea específica para el Bierzo y quedó una única línea de frutales de pepita para toda España, ¿no? Esa línea de frutales de pepita para toda España ha marginado siempre sistemáticamente a la comarca del Bierzo. ¿En qué manera? Pues reduciendo la capacidad productiva del Bierzo en el seguro. Es decir, yo como productor no puedo asegurar todo lo que realmente produzco, sino que me tienen capado, vamos a decir, la cantidad de kilos que yo puedo asegurar, porque según
según Agroseguro, pues en el Bierzo no se produce lo que realmente producimos por hectárea. Entonces ya parto de una situación en la que a mí no me dejan asegurar lo que yo produzco, y además de no dejarme asegurar lo que yo produzco, tengo de media un 30% de franquicia, es decir, el 30% del daño que tenga no lo voy a poder asegurar, con lo cual, entre lo que no me dejan asegurar, más el 30% de franquicia, pues realmente el productor está asegurando menos de la mitad de la producción que realmente él produce. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de siniestro tengo que tener más de la mitad de la pérdida de producción para que a partir de ahí pueda empezar a recuperar algo del seguro, con lo cual pues al agricultor en general, en un seguro en el que encima no estamos hablando del seguro de una casa, estamos hablando de pólizas de 2.000, 3.000 euros para arriba de póliza, pues realmente no estás asegurando prácticamente nada, ¿no? Tienen que venir siniestros, como por desgracia el que tuvimos en el 2017, que todos recordaremos, en el que prácticamente no quedó cosecha en el Bierzo, para que el seguro te compense una parte de esa producción. Eso es lo que hace que no se asegure, no que el agricultor no quiera asegurar o no tenga metido en la cabeza que no quiere asegurar. Al final el agricultor vive de su producción, no vive del seguro, el seguro puede ser una herramienta, si estuviera bien hecha, que te pudiera ayudar económicamente a mantenerte la actividad, pero incluso, voy a ir más allá, incluso en el que el seguro realmente cubriera al agricultor, que actualmente no cubre, sigo creyendo mucho más interesante una inversión en sistemas antihelada que no en seguro. ¿Por qué? Porque sistemas antihelada va a permitir que tengamos producción, que el agricultor tenga producción, que es de lo que vive, y que las industrias y las empresas puedan comercializar producto, que es lo que nos interesa a todos para, como comentábamos antes, seguir manteniéndonos lineales. Tanto tiempo como con la concentración parcelaria lleva esperando el campo del Bierzo la modernización de regadío. Es un tema recurrente, pasan consejeros, pasan ministros y todavía no sabemos quién tendría que pagar esa modernización, ¿no? No hemos llegado ni a tan siquiera a ese punto. Vuelvo a lo de antes y yo estoy en un momento en el que soy muy crítico con todas las administraciones en general, porque yo creo que el sector agroalimentario del Bierzo, ya no solo el sector primario, el sector agroalimentario del Bierzo en general, está muy cansado de que sea la bandera, ¿no?, la medallita en el pecho de casi todas las administraciones y casi todos los políticos, y ahora que vamos camino a una campaña electoral más, pues seguramente volverá. Me imagino que en esta ocasión algo menos, porque como son municipales, pues bueno, se trata de otra política, pero si fueran autonómicas o nacionales, pues lo veríamos en todos los discursos de todos los políticos, de todos los colores y de todas las administraciones, pero nos falta el que eso se haga tangible, ¿no? Antes lo decía, con el sistema antihelada se lleva prometiendo o se lleva diciendo y no hay unas ayudas para los sistemas antihelada que compensen ese déficit o esa mayor inversión que tenemos en el Bierzo con respecto a otras zonas por nuestro minifundismo, y en el tema de la modernización de regadíos pues exactamente lo mismo, ¿no? Todas las administraciones, como bien dices, desde la Consejería de Agricultura al Ministerio, pues se van pasando la pelota, que si unos no han hecho unas cosas, que si otros otras. Al final el agricultor ve impasible cómo pasan los años y cómo seguimos con el mismo sistema de riego, y eso nos lastra la rentabilidad de nuestras explotaciones, porque ya no es solo una cuestión de economía del agua, que en años como este, que ya hemos empezado a verle las orejas al lobo, al final, afortunadamente, solo hubo restricción de riego por la noche y no sé cuánto tiempo fue poquito tiempo al principio de campaña, un mes y pico creo que fue, un par de meses como mucho, y por la noche, con lo cual no fue nada, quiero deciros, al final no hubo incidencia, pero ya le empezamos a ver las orejas al lobo. ¿Qué pasa si este invierno vuelve otro invierno seco y viene otra primavera y otro verano como el que hemos tenido? Igual la situación ya empieza a ser preocupante, ¿no? Entonces, el optimizar el recurso, un recurso que de manera natural en el Bierzo siempre hemos tenido y que afortunadamente siempre hemos tenido asegurado, pues sería muy importante, porque obviamente cualquiera puede pasar, hacer un poco el recorrido del canal bajo del Bierzo en el verano, en época de regadío, y puede ver el estado de las acequias, la cantidad de agua que se pierde, del recurso que estamos perdiendo y con lo que se podría regar mucho más, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa gestión del agua, indispensable, pero por otro lado también está la rentabilidad de las explotaciones. No tener un riego por goteo a presión en el que tú puedas optimizar el recurso hídrico de los árboles, pues también es una pérdida de rentabilidad para nuestras explotaciones. Y la verdad es que anteriormente los regantes sí que no anduvieron hábiles y no votaron a favor cuando tuvieron una oportunidad de oro en cuanto a ayudas públicas y financiación,
Pero es que eso es pasado, y muy pasado, porque resulta que en el 2018 ya la Comunidad de Regantes apoyó y firmó el que se hiciera esa modernización del regadío. Estamos, ya casi podemos decir que en el 2023, y seguimos sin ver esa modernización de regadíos, con lo cual yo creo que si realmente, vuelvo a lo mismo, a las diferentes administraciones, a la Junta de Castilla y León, al Ministerio, se les llena la boca diciendo que al Bierzo, por sus sucesivas crisis económicas, reindustrialización, reestructuración de la economía en el Bierzo, etcétera, el sector agroalimentario es muy importante, pues hay que demostrarlo con hechos. Y con hechos, es decir, pues tendrá que ser prioritario que esa modernización de regadíos se haga. Y hombre, yo no sé, igual tengo otras, no sé, otras interpretaciones de lo que puede ser o no prioritario, pero si del 2018 llevamos para hacer una modernización del regadío, estamos en el 23, todavía no hemos visto hacer esa modernización del regadío, pues no sé lo que se puede entender por prioritario o no, pero desde el sector entendemos que prioritario es esa modernización de regadíos y prioritario es que ya se hubiera empezado con esa modernización de regadíos. Okay. El profesional del campo, con esto que estás diciendo, que evidentemente le hemos visto las orejas al lobo con el año tan seco, me imagino que será, me imagino también que no tendréis unos estudios muy pormenorizados, pero habréis hablado del cambio climático, ¿no? Algo que yo creo que ahora ya nadie niega, ¿no? Sí, precisamente es lo que estábamos comentando, ¿no? Cualquier agricultor ve cómo están esas acequias, cómo hasta ahora que no habíamos tenido nunca problemas de riego, pues este año vimos cómo peligrosamente se ponían unas restricciones al riego que efectivamente y afortunadamente esa restricción que se puso fue de la manera más favorable posible para el regadío, ¿no? Porque era bueno, pues quitar el riego por la noche, con lo cual afectabas lo menos posible realmente al riego, y al final incluso se pudo quitar esa restricción y regar normalmente. Sí, pero no me refería tanto solo a la restricción del agua, sino a fenómenos excesivamente, bueno, con demasiados picos, ¿no? Es decir, que cuando tiene que nevar, pero no hace falta que nieve como si se fuera a acabar el mundo, que cuando tiene que haber sequía, es decir, en agosto no va a llover, bueno, pues, pero bien, quiero decir que esos fenómenos con tantos picos son los que también generan incertidumbre en el profesional, ¿no? Sí, efectivamente, y sobre todo en unos cultivos más que en otros, ¿no? Quizás en nuestra comarca el que más está viendo cómo cambia esta climatología, ¿no? o se vuelve un poco loco todo este clima, puede ser el castaño precisamente, ¿no? Es el que más. Tenemos la suerte que en el Bierzo el grueso de la castañicultura es castaño maduro, castaño antiguo, y ese castaño pues es mucho más resiliente a todas estas adversidades climáticas porque tiene un sistema radicular, tiene una adaptación mucho más fuerte, pero en las plantaciones nuevas de castaño, que se estaban haciendo muchas, porque como digo, pues era un cultivo que estaba siendo rentable, ¿no? Un aprovechamiento que estaba siendo rentable, vemos como las nuevas plantaciones de castaño sí que sufren muchísimo todas esas variaciones, esos picos que comentas de climatología, de heladas, de agua, etcétera, y las plantaciones nuevas de castaño pues está costando mucho que realmente agarren, que se asienten y que podamos tener nuevas plantaciones productivas en el Bierzo, ¿no? Y realmente el grueso de la castañicultura en la comarca se está asentando sobre la superficie que teníamos de castaño tradicional, porque ese es el que está aguantando mucho mejor este. El agricultor, por supuesto, que es el primero que está notando en sus carnes, ¿no? Toda esta inestabilidad climática del tiempo que nos está tocando, pero bueno, yo soy optimista en cuanto a que el agricultor precisamente es una actividad agrícola que rápidamente sabe adaptarse a esos cambios y explorar pues las posibilidades que le puede dar ese cambio climatológico. Vamos a hacer un alto en la tertulia, Pablo, compañeros, y la retomamos dentro de unos instantes. La noche de los lunes, saben que es la noche de la tertulia, seguimos hablando con Pablo Linares, director técnico de la ABA y gerente de la Asociación Alimentos de Calidad. Hicieron un trabajo extraordinario para conseguir la marca de garantía para la cereza del Bierzo, y desde que llegó la misma, no sé si quedó bendecida, entre comillas, que no ha habido ni una campaña con calificación. Este fruto, después de estos años,
todo ese trabajo ¿se están pensando que hay que abandonarlo? Bueno, pues la verdad es que efectivamente quiero pensar que no hemos sido nosotros, no hemos sido nosotros los gapes, ¿no?, de la cereza, pero la realidad está ahí, ¿no? Y enlaza un poco con lo que hablábamos antes de la publicidad, ¿no?, con el tema de las variaciones, del cambio climático, ¿no?, de estas perturbaciones que estamos viendo, ¿no? Pues la cereza también es uno de los que más lo está sufriendo. O quizás la que más, ¿no?, porque al contrario que, como decía, de la castaña, que tenemos la suerte de tener toda esa superficie de castaño viejo que nos asegura producción, pues en la cereza es por el ciclo de cultivo, no tenemos esa suerte, ¿no?, y ahí sí que estamos viendo cómo año tras año estamos perdiendo producción del cerezo. Ante esta situación, pues sí, ante esta situación es muy difícil mantener un cultivo, ¿no? Mantener un cultivo. Es cierto que el cerezo era un cultivo minoritario dentro del cultivo de frutales, ¿no? Era un cultivo en que en general el productor no se dedicaba solo al cultivo de cerezo, sino que tenía cerezo, tenía frutales, o sea, tenían frutales de pepita, manzana, pera, o sea, tenía otros cultivos de los que lógicamente ha podido seguir viviendo, porque si no, pues con las 4 o 5 campañas que llevamos desastrosas de cereza, pues sería imposible que siguieras manteniéndote en la actividad. ¿Y qué va a pasar con el cultivo del cerezo? Bueno, realmente a día de hoy y con la racha que llevamos es muy difícil que lógicamente la gente apueste por la cereza dentro de su pool de cultivos, ¿no?, en la explotación, ¿no? Intentamos en el Bierzo, y siempre lo hemos dicho, que no nos dediquemos al monocultivo, ¿no?, porque ahí estás asumiendo un riesgo muy grande, ¿no?, en agricultura en general, ¿no? Como decía al principio de la entrevista, en agricultura siempre tienes que ver a medio y largo plazo los rendimientos, y lo suyo es que no te la juegues solo a un cultivo, porque te va a pasar esto, ¿no?, que un año pueda que no tengas cosecha de un cultivo, y si tienes de otro, pues siempre vas a compensar, y las entradas en tu explotación pues se van a poder mantener, o vas a poder mantener los ingresos. Cuando tienes un cultivo en el que la serie histórica te está arrojando datos negativos durante 4 o 5 años, pues es muy difícil que nadie, lógicamente, apueste por ese cultivo, y la tendencia natural es que se vayan cambiando a otros cultivos y explorando otros cultivos, cosa que ya estamos viendo en la comarca, pues con la introducción del olivo, con la introducción de frutos secos, etcétera, ¿no? Yo, que soy un romántico, quiero pensar que en algún momento se tiene que romper la racha esta con el cerezo, y que vamos a ver un año normal de cereza. Espero que sea este 2023 y no tengamos que decir que pues, ha desaparecido, ha quedado reducido a autoconsumo el cultivo del cerezo. Pero la verdad es que no tengo esa bola de cristal para saber lo que va a pasar en esta campaña 2023, y que tampoco tengo argumentos para animar al agricultor a que plante nuevas plantaciones de cerezo, etcétera, porque la serie histórica está ahí. Sería de locos negar esa evidencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nosotros seguiremos tratando de seguir con la cereza como uno de nuestros cultivos estrella en el Bierzo, pero habrá que verlo en lo que pasa en los próximos años. Hemos hablado de asignaturas pendientes del campo berciano, de la concentración parcelaria, de la modernización de regadíos. ¿La transformación es otra de ellas? Sí, yo creo que el sector agroalimentario en el Bierzo tiene un debe, lógicamente, en la transformación de producto, ¿no? Porque ahí tenemos gran parte de nuestra riqueza, gran parte del valor añadido que podemos obtener de nuestros productos en la transformación, y ahí es donde tenemos que incidir, ir creciendo también en nuestro sector transformador, en nuestro sector de valor añadido de las producciones. Por ejemplo, la castaña es muy claro, ¿no? Es muy claro que seamos la segunda zona productora de España en castaña, y que más de la mitad de nuestra producción se vaya fuera a transformar.
no es una venta para consumo en fresco, sino que realmente más de la mitad de la producción de castaña que se produce en el Bierzo se exporta, sale para otros mercados, y que en esos mercados no es que vaya una venta en fresco, sino que va para un destino de industria, para un destino de transformación. Entonces está claro que sí, que tenemos que avanzar mucho en esa transformación. Incluso aún la transformación que hacemos en el Bierzo, yo creo que hay que seguir innovando, que hay que seguir avanzando en ella, ¿no? Que el sector agroalimentario en general ahora mismo está también en continuo cambio, ya avanza mucho más rápido que quizás antes, hace más de una década, podía ser un sector quizás más inmovilista, ¿no? En el que bueno, pues se comercializaban las cosas de una determinada manera, el consumidor lo quería de esa determinada forma, pero ya hace más de una década que el sector ha empezado a evolucionar muy rápido, que al igual que en muchos otros sectores hay que ir avanzando muy rápido, porque el consumidor va cambiando muy rápido sus gustos, sus hábitos de consumo, sus hábitos de compra van cambiando, ¿no? Quizás antes, por ejemplo, el sector de las frutas se comercializaba mucho a graneles, ¿no? o en grandes cantidades, el consumidor compraba grandes cantidades de fruta para consumir en casa, y quizás hoy en día, por la tipología de las familias, por la tipología del modo de vida, cada vez se va a consumos en formatos más pequeños, entonces hay que ir adaptándose a eso. O sea, el sector agroalimentario del Bierzo se basa básicamente y sobre todo en la calidad, porque no podemos ir a un mercado de grandes volúmenes, primero porque no los tenemos, y segundo porque aunque tuviéramos toda la superficie del Bierzo cultivada y aprovechada, nunca iban a ser grandes volúmenes con respecto a lo que son grandes volúmenes al sector agroalimentario, ¿no? Nuestro marchamo siempre ha sido la calidad, y el que nos permite estar en los mercados hoy en día es la calidad, y nunca podemos perder de vista ese punto, siempre tenemos que ir buscando la calidad. Dentro de esa búsqueda de la calidad está el cómo podemos avanzar en el sector agroalimentario, adaptándonos a los tiempos y a lo que nos pide el consumidor. Y en esto yo quería enlazarlo con lo que habías comentado de la campaña electoral que se nos viene encima en todo el 2023, primero municipales y luego generales. Aquí se prometió el gran parque agroalimentario. Para que la industria de transformación crezca en el Bierzo, ¿sería básico ese parque agroalimentario tantas veces prometido? Yo soy rotundo defensor de ese parque agroalimentario, lo he dicho desde que nos lo vinieron a regalar allí en el año 2018, quiero recordar. Prometer, nos lo vinieron a prometer, quiero decir regalar, porque bueno, pues fue una apuesta que nos vinieron a decir, que desde el momento que hicieron esa apuesta a mí me pareció que podía ser un revulsivo importante para el sector agroalimentario en el Bierzo, y desde entonces siempre lo he defendido, como que creo que sería una pieza clave. Yo no sé si fundamental, o sea, quiero decir, si la base de todo el desarrollo, ni mucho menos, pero sí que creo que si se desarrolla bien ese parque agroalimentario, sí que sería un pistoletazo de salida muy importante para el sector agroalimentario, entendiendo el parque agroalimentario como lo que yo entendí en su momento cuando el señor Herrera vino a anunciarlo en el Bierzo, no solo un parque logístico, no solo una plataforma logística, sino un parque agroalimentario en toda su extensión, como podemos, o como he visto con otras zonas se ha desarrollado, como por ejemplo en Aragón, ¿no? en la ribera del Ebro, ¿no? Donde allí llevan ya unos años desarrollando un parque agroalimentario. Es decir, una parte de logística, perfecto, mejorar la logística y la salida de nuestros productos agroalimentarios del Bierzo, pero una parte de I+D+I, que enlaza con lo que decía antes, ¿no? Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir desarrollando nuestros productos con nuestra calidad, pero en base a lo que nos están demandando los mercados. Entonces tenemos que seguir avanzando en packaging, o sea, en formatos de envasado, en imagen, en productos diferentes que podemos desarrollar con lo que tenemos. Ese parque agroalimentario puede ser también, o podría albergar, ese vivero de pequeñas empresas agroalimentarias, de las cuales van surgiendo en el Bierzo, pero que tuvieran un espacio en el que les fuera mucho más fácil, y que cualquier emprendedor que quisiera no ya
emprender en el sector agrario, que eso pues tiene una serie de condiciones en las que más o menos sí que lo tenemos cubiertas y de hecho se están consiguiendo, pues creo que hubo 30 y pico nuevas incorporaciones el último año en el sector agrario, sino en el sector agroalimentario, que también necesitamos avanzar ahí, pues tuviera un espacio donde pudiera emprender e innovar de manera fácil, por lo menos los primeros años, para luego ya dar el salto a donde quisiera en cuanto a instalaciones. O sea, yo creo que un parque agroalimentario en toda su extensión y en lo que entendemos, o lo que desde nosotros entendemos que puede ser ese parque agroalimentario, creo que sí sería básico y creo que sí sería muy importante para que el sector de esta comarca pudiera crecer, sector agroalimentario en global, no ya sector primario. El cooperativismo es un elemento importante, ¿no?, para ganar competitividad, para que los agricultores y los productores sean más fuertes, tengan más poder para la hora de reivindicar y de vender su producto. En el Bierzo hay varias cooperativas agrícolas, pero ¿están bien así, de tamaño pequeño o mediano, o sería positivo que se fusionaran entre ellas y crear un movimiento cooperativo más grande, más potente? Está claro que la frase típica, ¿no?, de la unión hace la fuerza, en el Bierzo cobra todo su esplendor, ¿no?, cobra todo su razón de ser, ¿no? Está claro que en el Bierzo necesitamos unirnos y está claro que las cooperativas es un modelo de unión muy positiva y muy viable, sobre todo en el sector agrario. Cuanto más grande sea, mejor lo vamos a poder hacer en la comarca. Si las cooperativas que existen ahora mismo tienen que fusionarse o no, yo no puedo meterme ahí a decirlo. Lo que sí tengo claro es que, sea vía fusión o sea vía cooperación, tienen que funcionar en conjunto. Es decir, no tienen por qué fusionarse, no tiene por qué haber una única cooperativa frutícola del Bierzo o una única cooperativa del vino del Bierzo, ¿no? Pero sí que fueran cada vez trabajando más en conjunto, porque no tienes que fusionarte, tú puedes ser una cooperativa y ahí puede haber otra cooperativa, pero trabajar en conjunto esas dos cooperativas creo que es totalmente indispensable en la comarca, ¿no?, en todos los productos, ¿no? E incluso voy más allá. De hecho, Alimentos de Calidad del Bierzo es un poco ese espíritu también, ¿no? Teníamos 6 sellos de calidad funcionando cada uno por su cuenta, ¿no?, cada uno en su manera, y entendemos que al final la unión hace la fuerza y nos hemos unido en Alimentos de Calidad para no ser ya 6 sellos de calidad, sino ser un único ente de gestor que gestiona esos 6 sellos, es decir, los sellos no han desaparecido, como en las cooperativas, no es que se hayan fusionado y desaparecido cada uno de los sellos, sino que nos hemos unido para trabajar y cooperar en conjunto y ser una única entidad que pueda decir que más o menos representa el 70% del sector agroalimentario del Bierzo y desde ahí tratar de pelear para que el famoso parque agroalimentario, la modernización de regadíos, todo lo que entendemos que el sector necesita se pueda desarrollar, porque sin esa fuerza no somos capaces, ¿no? Al final, volvemos otra vez sobre el principio de la entrevista, con nuestro minifundismo, con nuestras pequeñas producciones, si vamos por libre, no estaríamos hoy en unos mercados totalmente globalizados, ¿no? Entonces, en base a nuestra calidad y en base al trabajo conjunto, es en lo que se tiene que cimentar y en lo que estamos cimentando el sector agroalimentario del Bierzo. ¿Pero Alimentos de Calidad tiene apoyo de la Administración, Pablo, o seguís como hasta hace unas fechas sin ningún tipo de apoyo? Pues y aprovecho para enlazar, ¿Tierra de Sabor le ha venido bien al campo del Bierzo? Pues te respondo... ¿O no le ha venido? Claro, te respondo claramente como te llevo diciendo. Volvemos a lo de siempre. Alimentos de Calidad ahora mismo no tiene apoyo de esas administraciones, ¿no? No tiene más apoyo que tenía cuando era por separado cada uno de los consejos por parte de la Junta de Castilla y León, y no tenemos apoyo de la Diputación Provincial como Alimentos de Calidad para poder seguir y desarrollar todo lo que queremos. No lo entendemos. Alimentos de Calidad es un proyecto único en toda España, o sea, no existe en ninguna otra zona de España un proyecto como Alimentos de Calidad, es decir, en el que 6 figuras de calidad, pero bueno, yo no voy a decir 6, podríamos decir 3 figuras de calidad, se hayan unido para trabajar en conjunto y de manera única para desarrollar un sector, ¿no? Con lo cual, un modelo único como este no entendemos que no tenga un apoyo de las administraciones cuando, vuelvo a reiterar, se llena la boca con que al Bierzo se le quiere apoyar por sus especiales características, por sus problemas estructurales, económicos, de pérdida de todo el resto de sectores
de la comarca, cierre minería, centrales térmicas, o sea, podemos poner todo lo que queramos sobre la mesa, pero al final no se traduce en nada. O sea, realmente al sector agroalimentario en el Bierzo no se le está apoyando por parte de ninguna de las administraciones de manera real, más allá de los discursos, más allá de vender humo en cada uno de los discursos con que se va a hacer, pero lo que queremos es que se haga de verdad y se vea apoyado, ¿no? Apoyar alimentos de calidad supondría poder difundir y poder darle también un empujón muy fuerte al sector agroalimentario del Bierzo, porque a través de nuestras 6 figuras de calidad va todo el sector detrás. O sea, no es que, lógicamente, las industrias cárnicas vivan exclusivamente del botillo, ni mucho menos, pero cuando consigues apoyar al botillo, estás apoyando la cabeza tractora, ¿no? Lo que está diferenciando al sector cárnico del resto del sector cárnico de otras zonas, ¿no? Y detrás de ese botillo, bueno, el resto de productos. La pera, conferencia o la manzana no son las únicas frutas de la comarca, obviamente, pero apoyando esos sellos de calidad estamos apoyando a todo lo que lleva la industria frutícola detrás en el Bierzo, y con el pimiento, pues toda la industria conservera, ¿qué os voy a decir, ¿no? Entonces, realmente queremos ya políticas reales, ¿no? que impulsen este sector agroalimentario, porque realmente estamos ante un sector que representa mucho en el Bierzo ahora mismo, por cuanto a que en todas estas sucesivas crisis es el único que se ha mantenido en pie, que no ha perdido fuelle durante todo este tema, pero es que si realmente lo impulsáramos seríamos muchísimo más de lo que somos. O sea, no es por una cuestión, o sea, el sector es rentable por sí mismo, el sector se ha mantenido hasta ahora sin esas ayudas, sin esos impulsos, etcétera. Ahí está, los trabajadores que tiene se mantienen, las empresas se mantienen, los agricultores se mantienen, no es que sea un sector que necesite esas ayudas por rentabilidad, no, y precisamente eso es lo bueno que tiene, que no es un sector deficitario, todo lo contrario, pero si lo impulsamos vamos a conseguir que sea mucho más. Y Tierra de Sabor, bueno, pues Tierra de Sabor es un marchamo de la Junta de Castilla y León, en la que lo que hace es identificar un producto de Castilla y León, pero para mí lo que cojea Tierra de Sabor es que no es un sello de calidad. O sea, Tierra de Sabor no es una denominación de origen de la manzana de Rineta, que está diciendo que esa manzana es diferente por ser del Bierzo, pero que el Bierzo le está dando una serie de características diferentes. O sea, la manzana de Rineta del Bierzo es la única denominación de origen de una manzana en España, porque objetivamente, no porque lo digamos nosotros, sino por los estudios que se hicieron por parte de el IRTA, por ejemplo, de Cataluña, por la revisión que hizo Bruselas antes de conceder esa DEO, confirmó que esa reineta, si la comparamos con la reineta de Aragón o la comparamos con la reineta de Francia, tiene unas características totalmente diferentes por el Bierzo, por la zona de producción. Tierra de Sabor no es eso, Tierra de Sabor simplemente dice que este producto es producido o transformado en Castilla y León. Claro, pues a la hora de llegarle al consumidor eso, yo entiendo que es muy difícil de valorizar, porque le estás pidiendo que simplemente compre un producto por el origen, pero no porque sea diferente. No quiere decir que esa patata de Castilla y León tenga unas características diferentes a la patata de Andalucía, sino que es de Castilla y León. Entonces, claro, pues el consumidor, salvo el que tenga apego a la tierra, porque pertenezca a Castilla y León, pues le va a costar mucho, ¿no? Bueno, pues toda la promoción, bienvenida sea, pero yo creo que la promoción tiene que ir enfocada a diferenciar lo que realmente tiene una calidad diferenciada, asociada a su origen, como es el caso del Bierzo. Si estamos hablando todo el rato de calidad, ¿no? Y antes decías que efectivamente el Bierzo puede competir en calidad con cualquiera, pero no en volumen. El Bierzo tiene mucha potencialidad en hectáreas posiblemente cultivables, ¿no? ¿Por qué no se avanza también en buscar volumen? Es decir, tenemos calidad, pero nos falta volumen. Si hay tierras para cultivar, ¿no? Sí, ¿Paulo, cuánto hay? ¿Cuánto se estima? Pues se estima que en torno al 50-60% de la superficie útil agraria de la comarca está abandonada todavía, ¿no? O sea, tenemos más de la mitad. Es un tema que muchas veces he intentado analizar buscando el razonamiento, ¿no? Venimos de una situación económica muy difícil en el Bierzo, una sangría poblacional brutal, ¿no? Que llevamos viendo cómo se va produciendo, ¿no? Cómo la gente se marcha del Bierzo porque no encuentra alternativas económicas. Tenemos una serie de cultivos que son rentables, como os decía antes, o sea que el agricultor puede vivir de esos cultivos, ¿no? Que no es que viva de esos cultivos por las subvenciones, vuelvo a repetir, no es un cultivo en el que la PAC, vamos a decir, sea la rentabilidad del agricultor, ¿no? Y si esa PAC se la retiran, porque de hecho la mayor parte de nuestros agricultores no cobran
no cobran PAC, y los que cobran es una cantidad muy pequeñita, y sin embargo tenemos el 50-60% de la superficie de pueblo. Bueno, ahí yo creo que se juntan varios factores. Volvemos al minifundio, ¿no?, que a la hora de emprender y buscarte, introducirte en el sector agrario, si no vienes o no provienes de una familia que tenga tierra, pues tienes una dificultad y una complejidad, más que dificultad, porque gracias también a la labor del Consejo Comarcal del Bierzo con el Banco de Tierras, que es un proyecto que está funcionando muy bien, que lleva ya 7 años, yo creo, por ahí funcionando, y que cada vez pues ha ido conociéndose más, y que la gente ha cedido más a él, y cada vez eso está facilitando más que el que quiere introducirse en el sector agrario sin tierras pues pueda hacerlo, pero aún así pues la gente le echa para atrás el que para conseguir, yo que sé, 4 o 5 hectáreas de cultivo pues tenga que hablar con 20 propietarios, ¿no?, para reunir esa tierra, ¿no? Como digo, gracias a ese banco de tierras eso está solucionando mucho más fácil, y eso está animando algo más a la gente, pero bueno, tenemos ese condicionante ahí que está. Luego yo creo que tenemos un condicionante también mental que todavía no hemos sido capaces de superar en el Bierzo, ¿no?, y es que seamos capaces de mirar a este sector pues igual que miramos a otros sectores industriales, ¿no? Y cuando viene y alguien nos promete que se va a montar una industria de X, y no voy a decir de nada para que nadie se sienta ofendido, porque no quiero ofender a ningún sector, yo creo que todos los sectores son positivos, ¿no?, todo crea economía y crea riqueza, pero cuando vienen y nos proponen que se va a crear una industria de no sé qué, pues lo vemos como ¡wow!, perfecto, la salvación. Tenemos ahí el sector agroalimentario y pues lo tenemos casi como el último recurso, ¿no?, como la última posibilidad, ¿no? Entonces todavía tenemos muchísimas trabas mentales con ese tema. Afortunadamente va cambiando. Mira, yo hace muy poco, precisamente, en tu medio, en el Diario de León, organizabais un congreso y venía una profesora de la universidad, Nuria, y en ese congreso, y yo leyendo sus declaraciones después, pues todavía sentía cierta pena, ¿no?, porque decía, joder, por la imagen todavía que se tiene del sector agroalimentario. Cuando ella se refería en sus declaraciones al sector agroalimentario, para mí está muy alejada de la realidad del sector agroalimentario de hoy del Bierzo, ¿no? Seguía hablando de falta de talento. Por favor, yo tengo gente y tenemos emprendedores que son ingenieros, que son biólogos, que son tecnólogos de los alimentos, que han decidido que ese es su sector. O sea, no vamos a quitarnos la imagen de que solo se puede dedicar a la agricultura aquel analfabeto que no tiene otra opción en la vida. Eso ya es radicalmente falso con la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos muchísimo talento, nuestros agricultores son unos profesionales como la copa de un pino, que están haciendo verdaderas maravillas, produciendo un producto de primerísima calidad y vendiéndolo en los mercados hoy, que es súper difícil mantenerse en los mercados como lo estamos haciendo en el Bierzo, ¿no? Tenemos un sector agroalimentario que basa su calidad en el origen, y que lo que vendemos como Bierzo es Bierzo, ¿no? Y sectores emergentes, pues como puede ser el de la apicultura, el de la miel, que también están haciendo que cada día se está incorporando mucha más gente, el sector ganadero, que también está creciendo mucho, ¿no?, con el vacuno de extensivo. O sea, yo creo que hay que quitarse ya un poco esa, no sé cómo decirlo, ¿no?, ese complejo que tenemos con el sector agroalimentario, que era una segunda actividad, que no puede ser un sector económico. Bueno, pues eso yo creo que hay que cambiarlo ya. Estamos, que nos hemos quedado sin tiempo. La última para nuestro director, si es breve, y la respuesta breve. Muy rapidita. ¿Los cultivos de huerta es un nicho con potencial en la comarca? Mira que lo intentáis. Lo intentamos y yo apuesto radicalmente por ello, porque es una manera muy fácil de meterte en el sector agrario, ya que va a ser un cultivo del que vas a poder generar ingresos en el mismo año que lo cultivas, ¿no? El resto de cultivos, la viña, los frutales, los castaños, vas a tener que esperar una serie de años hasta poder tener ingresos. Para alguien que no tenga nada que ver con el sector, que no tenga tierras productivas ya, etcétera, pues la vía de entrada natural es el sector hortícola, que además podría ser un sector en el que tenemos mucho margen de maniobra, porque hay muy poquito realmente produciendo, pero no sabemos por qué, por mucho que lo intentamos, todavía nos está costando, y le está costando, por ejemplo, a la cooperativa Huertas del Sil, pues coger volumen, avanzar en ello, ¿no? La gente se mete en el pistacho. Hablabas antes del olivo, vemos fincas ya de olivos recién plantadas, o no sé, ya fincas de 3 hectáreas. ¿La gente está haciendo esas apuestas?
Sí, el olivo sí que se está apostando por él, y el olivo es un cultivo en el que se está viendo que funciona bien agronómicamente en la comarca. Veremos cuando llegue todas esas parcelas, ¿no?, a producir y empecemos a transformar, porque el olivo realmente se dedica a transformación. Vamos a ver cuando se empiece con el aceite, pues qué aceites y qué calidad podemos obtener, ¿no? Pero como cultivo está yendo bien, se está metiendo también, ya hay plantaciones también de almendros en intensivo, me refiero, ¿no?, ya los almendros que tenemos todos en nuestras casas y demás. ¿Pistacho? Pistacho, lo que pasa es que yo soy un poco más crítico y cauto con el pistacho. Yo el pistacho sí que no sé si realmente es un cultivo ahora mismo que se adapte bien a nuestra comarca. ¿Y el lúpulo también? ¿Hay productores de lúpulo? El lúpulo también se está poniendo y está yendo bastante bien también. O sea, tenemos una serie de condiciones que nos hacen ser muy aptos para muchos cultivos. Solo tenemos que tener ganas de explorar esas posibilidades, y si tuviéramos un parque agroalimentario que además nos apoyara para poder avanzar en esos nuevos cultivos, pues sería ya completo. Pablo Linares, gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo, muchísimas gracias por estar en la tertulia y por hablar con esta pasión sobre el sector. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Directores de la 8 Bierzo, Germán, buenas noches. Joaquín, de Diario de León, hasta el próximo lunes, hasta la que próxima. nos encontraremos aquí en la tertulia con otro invitado de actualidad. Que pasen la mejor semana posible.